Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para generar 1.000.000 de kWh de electricidad. Pero ¿cómo se obtiene el uranio enriquecido? Visitamos el mayor yacimiento de uranio de alta calidad en el mundo y una fábrica de combustible nuclear para descubrir cómo se extrae el uranio de la naturaleza y cómo se procesa uno de los metales más peligrosos de la Tierra. El uranio es un elemento metálico que fue descubierto por un químico alemán en el año 1789. La importancia de este descubrimiento no se entendió hasta un siglo y medio después. En 1938, los científicos descubrieron que los átomos de uranio podían dividirse para producir energía para obtener el uranio. Se excavan 500 metros bajo tierra. En este sitio, en el norte de Saskatchewan, una provincia en el oeste de Canadá, conocida por albergar algunos de los depósitos de uranio más grandes y ricos del mundo. El uranio extraído se utiliza principalmente como combustible en reactores nucleares para generar electricidad. Esta mina es la mayor fuente de uranio de alta calidad en el mundo. El mineral de uranio yace debajo de una capa de arenisca saturada de agua para llegar a él. Utilizan brocas de carburo de tiesto como nudillos en un puño. Las brocas perforan la cara de la roca. Estos primeros agujeros son para tubos que extraerán el calor del suelo y lo congelarán alrededor del mineral. El minero opera el equipo por control remoto. Transfiere un nuevo trozo de tubería al final del taladro cada 1,5 metros para petar 130 metros en la capa de arenisca. Se tardan hasta 8 días en instalar solo una longitud de tubería, y hay 200 de ellas configuran los tubos para que rodeen el yacimiento de mineral. Estos tubos congeladores estabilizarán el suelo y también convertirán el agua subterránea de alta presión en hielo para que no interfiera con la minería. Una planta de congelación sobre el suelo enfría la salmuera de cloruro de calcio a -30 grados CAD y la distribuye a través de los tubos de congelación. La salmuera absorbe calor mientras congela el suelo y vuelve a enfriarse encima de los depósitos de uranio. Ahora se preparan para extraer el mineral. Utilizarán esta broca para perforar el cuerpo del mineral y hacer un agujero inicial de diámetro pequeño, conocido como agujero piloto. El agujero piloto traza la ruta del taladro al mineral y crea un punto de entrada para equipos mineros más grandes. Desde una posición elevada, la broca perfora verticalmente la roca para alcanzar un nivel específico debajo del cuerpo del mineral. Ahora están listos para la broca de expansión. El taladro levanta la broca de expansión por el agujero piloto, ensanchándose. La roca. Este sistema de control remoto mantiene a los mineros a una distancia segura de los peligros de caída de rocas. También minimiza su exposición al uranio radiactivo en el mineral, como precaución adicional. Ventilan continuamente la mina, introduciendo aire fresco cada 20 minutos dirigido por la palanca de mando del operador. El vagón entrega el mineral a un escáner. Al medir la cantidad de radioactividad en el mineral, el escáner determina que el contenido de uranio es aproximadamente del 15% en gran parte del mineral. El contenido de uranio es aún mayor en promedio, alrededor del 18%. Y eso se considera de muy alta calidad. El vagón ahora vacía el mineral en un conducto desde una sala de control. Un operador manipula un martillo hidráulico para triturar el mineral en pedazos. El mineral triturado se distribuye a un molino que lo muele hasta convertirlo en una arena fina. A continuación, añaden agua y se convierte en una mezcla que luego bombean a la superficie. Los camiones transportan la mezcla de uranio a un molino, a 80 kilómetros de distancia. Se detienen en una instalación especial de descarga. El soporte del sistema de vacío se alinea con el recipiente que encierra el tanque de uranio. Una vez en posición, un tubo de vacío cae en el tanque y succiona la mezcla. Después de un lavado y una comprobación de radiación, el camión abandona la instalación. El mineral en forma de polvo
Se trata con ácido para obtener el uranio. La mezcla de uranio se introduce en grandes tanques llenos de ácido. El ácido disuelve el uranio pero no el resto de la roca. La roca se deposita en el fondo de estos tanques. La solución ácida de uranio fluye hacia adelante, dejando los minerales no deseados atrás. Utilizando una serie de reacciones químicas, purifican aún más el uranio. A continuación, no calientan a 850 °C. Primero se convierte el uranio en gas para poder enriquecer el uranio. 235, que es el isótopo necesario para la creación de una reacción en cadena. Este gas se introduce en centrifugadoras donde las fuerzas centrífugas se utilizan para separar los isótopos de uranio en función de su masa. El uranio 235, al ser un poco más liviano que el uranio 238, se concentra más en el centro de la centrifugadora, lo que permite su separación. Una vez separado se concentra en un polvo negro como el carbón. El polvo de uranio fluye en bidones de acero de 210 L. A continuación, los bidones se envían a una planta de procesamiento de combustible nuclear. El uranio pasa de negro a un color amarillo, mientras lo convierten en trióxido de uranio. Una forma química intermedia en la cadena de procesamiento. Envían el trióxido de uranio en conos invertidos, diseñados especialmente al llegar a la instalación. Una válvula se abre en la parte inferior y el polvo fluye hacia los tubos transportadores que lo llevan a la planta dentro. Disuelven el polvo de trióxido de uranio en ácido. Un trabajador toma una muestra para probar la densidad y la química, y confirma que ambos son aceptables. Luego agregan un producto químico para convertir el uranio disuelto sólido. Después de más procesamiento, el trióxido de uranio se convierte en dióxido de uranio, la forma química requerida para el combustible nuclear. Al centrifugar el dióxido de uranio se mezclan las partículas de diferentes tamaños para hacer una mezcla más homogénea. El procesamiento químico también ha hecho que el uranio cambie de color. Ahora es un polvo negro fino usando varias toneladas de presión. Las prensas moldean el dióxido de uranio en pastillas. Una rueda giratoria con protuberancias guía las pastillas hacia un transportador de canal. Una pastilla de uranio del tamaño de un cacahuete genera la misma energía que 800 kg de carbón o 560 de petróleo. El transportador lleva las pastillas a un horno durante 24 horas. El calor elimina los poros de las pastillas. Las pastillas se contraen aumentando la densidad del uranio. Un brazo de robot carga las pastillas en una bandeja y los nivela. El transportador mueve la bandeja hacia adelante. Un robot coloca tubos de combustible de circonio en un estante. El circón es un metal altamente resistente, tanto al calor como a la corrosión, pero los neutrones pasarán libremente a través de él durante la reacción de fisión. El estante de tubos se encuentra con la bandeja de pastillas entrantes. Un cargador robótico empuja la pila de 30 pastillas dentro del tubo. Las pastillas se colocan dentro de unos tubos metálicos que luego se unen en elementos cargadores de combustible que van en el núcleo del reactor. Los tubos pasan uno por uno a un soldador automatizado que tapa los extremos. El siguiente robot recupera la barra de combustible de uranio completa y la transfiere a un dispositivo de ensamblaje, después de que las varillas hayan sido soldadas y el paquete haya sido tapado en ambos extremos. Un robot lo transfiere a una balanza. Esta pesa confirma que hay la cantidad correcta de uranio en el paquete, antes de quemarse en un reactor. La cantidad de radioactividad emitida por los haces de combustible nuclear es muy baja, y son seguros de manipular mientras los trabajadores los preparan para el envío. Este combustible nuclear está repleto de suficiente uranio para abastecer de energía a 100 hogares. Durante un año, el combustible es recibido en la central nuclear donde se introducirá en el núcleo del reactor. En los reactores nucleares, el uranio sirve de detonante, funciona como la fuente energética inicial de lo que acaba convirtiéndose en electricidad. Cada uno de estos haces de combustible de uranio produce calor suficiente para
Generar 1.000.000 de kWh de electricidad para que cobren vida. Deben ser insertados dentro del núcleo del reactor. Los 480 tubos del reactor pueden contener cada uno hasta una docena de barras de combustible, y cuando 50 y 660 barras están colocadas, empieza el espectáculo. La fisión nuclear convierte la materia en energía, que se libera en forma de enormes cantidades de calor. Algunos de los átomos de uranio que hay dentro de estas barras de combustible son excitables, y cuando se excitan, empiezan a soltar neutrones en todas direcciones. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible volando de un tubo a otro hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones, y así se obtiene una reacción nuclear en cadena. Pero cuando se acelera demasiado hay que detenerla si no se produce lo que los científicos denominan función del reactor nuclear. El reactor no solo está sellado entre paredes de hormigón reforzado de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. El calor se usa para convertir el agua en vapor, un proceso que se controla cuidadosamente desde la sala de control de la central. Las enormes turbinas colocadas en una sala de 400 milímetros de longitud y 20 pisos de altura convierten el vapor en electricidad. La turbina gira a 1800 revoluciones por minuto y hace funcionar a un generador. La gigantesca rueda del generador convierte el movimiento en más de 750 milobaladas de electricidad suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas tras aproximadamente un año en el núcleo. Los haces de combustible se gastan, pero también están extremadamente calientes y son radioactivos. Están tan calientes que las barras deben guardarse en agua durante 10 años antes de poder ser eliminadas. Con total seguridad, se introducen en una piscina de la central para que baje su temperatura y para que se disipe la radioactividad. Hundidos en las profundidades de este depósito de 8 metros de profundidad, hay más de 700.000 barras de combustible radioactivo. Si quieres saber cómo se hace la gasolina, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video, si te ha gustado, y compártelo con otra persona que le puede interesar. Además, suscríbete a este canal, activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.